Hola, somos el grupo número 1 y durante el transcurso de este video te estaremos hablando acerca de la organización. Los integrantes que están a cargo de explicar este tema somos Lifel Silere-Bours, Diana Hernández, Amy Cabral, Braylin Marte y Fray Perdón. Naturaleza de la organización, recopilado por Lifel Silere-Bours. La tarea de la función organizacional es básicamente diseñar y mantener los sistemas de funciones. Para que una función organizacional exista y sea significativa para las personas, debe incorporar lo siguiente. Número 1. Objetivos verificables. Número 2. Una idea clara de las principales obligaciones o actividades involucradas. Y número 3. Un criterio claro de la función o una autoridad para que la persona que la desempeña sepa lo que puede hacer para alcanzar las metas de la organización. Además, para que una función opere con efectividad, deben tomarse las medidas que proporcionen la información y las herramientas necesarias para su desempeño. En ese sentido, organizarse define como identificar y clasificar las actividades necesarias, agrupar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos, asignar a cada grupo a un gerente con la autoridad necesaria para supervisarlo, proveer de la coordinación horizontal y vertical en la estructura organizacional. Todo esto lo iremos desarrollando a partir de este punto. Pero antes de esto, es necesario tener en cuenta que existe la posibilidad de que haya confusión o incertidumbre en el ambiente laboral. Para evitar esto, se deben diseñar asignaciones en la estructura organizacional que especifiquen gráficamente a quién le toca hacer cada tarea y quién es el responsable de los resultados. Asimismo, se deben proporcionar redes para la toma de decisiones y la comunicación que reflejen y apoyen los objetivos de la empresa. Organización formal e informal. Definimos como organización la estructura intencional y formal de funciones o puestos, y dentro de ella tenemos la organización formal, que se define como la estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. A nivel estructural jerárquico tendríamos el siguiente esquema: un presidente, que viene siendo el jefe, un vicepresidente, que viene siendo el jefe secundario, el gerente, que viene siendo un supervisor, y finalmente el departamento, donde se encontrarían los subordinados. Por el contrario, la organización informal se define como una red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí. Esta puede ser de tres tipos. Tenemos el tipo asiduo, donde el nivel jerárquico se da desde el jefe superior y el departamento. Para ejemplificar, podríamos suponer que Juan emprende una empresa de electrónicos, donde él compra los electrónicos para revenderlos. Como no dispone de todo el tiempo que necesita para hacer esta reventa, contrata a otra persona para que los revenda por él. También tenemos el tipo ajedrez, donde el nivel jerárquico es normalmente de 3. Tenemos el vicepresidente, por ejemplo, un gerente y luego el departamento. Para ejemplificar, podríamos decir que Juan, quien había comprado los electrodomésticos para revenderlos, contrató a una persona para que supervise el trabajo que está haciendo la otra persona a quien él había contratado para que vendiera esos electrodomésticos. Y por último tenemos el tipo boliche, donde tenemos el vicepresidente. Como segundo nivel jerárquico tendríamos los externos y gerentes, y por debajo de los gerentes entonces tendríamos los departamentos. Suponiendo que el mismo Juan ahora tiene una tienda más grande de electrodomésticos, donde él se ha asociado con proveedores externos, quienes le venden la mercancía que él va a revender, y dentro de esa tienda tiene entonces supervisores que supervisan el trabajo de sus subordinados, que vienen siendo los departamentos de compra, venta, etc.
Para entender mejor el tema anterior, hablemos de la división organizacional. La acción de organizar comprende, entre otros aspectos, establecer también departamentos. El departamento se define como el área, división o unidad específica de una organización sobre la que un gerente tiene autoridad para el desempeño de las actividades establecidas. Dentro de los niveles organizacionales y la gestión administrativa tenemos dos niveles: la organización con ámbitos estrechos y la organización con ámbitos amplios. Estudiemos cada uno de ellos. Organización con ámbitos estrechos. Un ámbito estrecho se relaciona con muchos niveles organizacionales, es decir, niveles jerárquicos dentro de la compañía. Por ejemplo, si utilizáramos el cuadro que tenemos a la izquierda, que no es más que un esquema jerárquico, podríamos colocar en la parte superior al presidente de una empresa. Seguido de él tendríamos las vicepresidencias, y debajo de cada vicepresidencia tendríamos los gerentes generales y supervisores. Debajo de ellos tendríamos a los departamentos, que vendrían siendo los empleados. Este tipo de organización tiene sus ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas vemos una supervisión estrecha. Esto porque el gerente puede estar más cerca del trabajador, puede supervisar más de cerca su trabajo. Por lo tanto, existe un control estricto, que es otra de las ventajas, ya que el supervisor puede ver detalladamente cómo elabora las tareas, cómo desarrolla su trabajo el empleado. Y por último, la comunicación es mucho más rápida entre los empleados y subordinados porque existe una supervisión más estrecha. Las desventajas de este tipo de organización: suele suceder que los supervisores tienden a involucrarse en exceso en el trabajo de los subordinados, lo cual puede estupefacer la función de esos subordinados. También se puede dar el caso de que existan muchos niveles administrativos. También existen altos costos por los numerosos niveles. A mayor número de niveles tendremos un mayor número de empleados. Y por último, puede que se dé una distancia excesiva entre el nivel más bajo y el nivel más alto, lo que dificultaría la comunicación entre un subordinado y un vicepresidente o un presidente. Organización con ámbitos amplios. Un ámbito amplio de la administración se relaciona con pocos niveles organizacionales, al contrario de los ámbitos estrechos. Para este podríamos poner como ejemplo al mismo Juan, que esta vez pone un colmado y emplea un número de personas para que hagan las diferentes tareas del colmado, como son atender y despachar a las personas, y también un número de deliveries para que puedan hacer el trabajo domicilio. Aquí tendríamos como jefe o como presidente de la empresa, supervisor general, al señor Juan, y por debajo de él estarían sus empleados. Las ventajas de este tipo de organización es que los superiores están obligados a delegar las tareas que deben hacer cada uno de sus subordinados. Se deben establecer políticas claras para evitar que hayan malos manejos, y es necesario que la selección del subordinado sea con sumo cuidado. Las desventajas: hay una tendencia de que los superiores sobrecargados de trabajo se conviertan en cuellos de botella que impiden la toma de decisiones. Esto quiere decir que el empleador, en este caso que sería Juan, se involucraría tanto en el trabajo de Marcelo, que es quien se encarga de despachar los alimentos que se venden en el colmado al detalle, lo cual sería abrumador para Marcelo y no permitiría que él haga su trabajo, ya que tendría una presión de que Juan todo el tiempo está encima de él, como buenos dominicanos que somos, atacándolo o corrigiéndole la manera en la que hace su trabajo. Y esto podría hacer que Marcelo decida renunciar a irse a trabajar en otro colmado. También existe el riesgo de que el superior pierda el control y despida de manera irracional a Marcelo
porque sin querer no le dijo el precio correcto a una persona que había llamado por teléfono para cotizar algunas cosas que iba a comprar. También se requiere de administradores de calidad excepcional. Esto quiere decir que si Juan no tiene el manejo necesario para ser un supervisor, podría traer serios problemas a este negocio. Algunos tips y recomendaciones. Se deben evitar los problemas con los niveles organizacionales. Por eso hay que saber escoger muy bien el tipo de nivel organizacional con el que va a trabajar una empresa, puesto que, número 1, los niveles organizacionales pueden ser costosos. Debemos recordar que a mayor nivel organizacional, mayor número de empleados. A mayor número de empleados, mayores gastos para la empresa. Número 2. Los niveles complican la comunicación. Es posible y probable que en una estructura organizacional muy estrecha no exista comunicación entre el último grupo y el primer grupo. Y número 3. Muchos departamentos y niveles complican la planeación y el control. Y de hecho, algunos ni siquiera son necesarios dentro de las empresas. Es importante utilizar el principio del ámbito de la administración. El principio del ámbito de la administración dice que se debe limitar el número de subordinados por gerente para que éste pueda realizar mejor su trabajo. No es una buena recomendación tener un gran número de empleados con una sola cabeza supervisora. Por lo tanto, también es necesario limitar el número de subordinados. Se deben diseñar planes bien específicos para operaciones repetitivas. Se deben plantear objetivos verificables y se debe contribuir con la capacidad del personal. Puestas en marcha todas estas recomendaciones, habrá un equilibrio eficiente dentro de la organización de la empresa. Les dejo con el siguiente tema. Ambiente organizacional para el espíritu emprendedor e intraemprendedor, recopilado por Diana Hernández. Ambiente organizacional para el espíritu emprendedor e intraemprendedor. ¿A qué se refiere esto? A que toda empresa, sea pequeña o grande, debe tener consigo misma unas organizaciones y reglas para promover un espíritu emprendedor. Para asimismo buscar un compromiso. Los emprendedores identifican nuevas oportunidades de mercado para sus proyectos y cada persona involucrada. Y así también aprovechar cualquier oportunidad y expandir su compañía dentro del mercado. Dicho este punto, se debe aclarar que es un emprendedor y un intraemprendedor. El intraemprendedor es aquella persona que opera dentro del ambiente organizacional de la empresa y se enfoca en la innovación, creatividad para transformar la idea del proyecto en algo viable. Mientras que el emprendedor es aquella persona que opera fuera del ámbito organizacional, pero se enfoca en los mismos puntos de innovación, creatividad, para transformar aquella idea en un proyecto rentable. También se le puede llamar emprendedor a aquella persona que es creativa e innovadora que puede trabajar tanto dentro como fuera de una organización previamente establecida. El siguiente tema es el tema 7, llamado reingeniería de la organización. Con reingeniería se refiere a volver a empezar un proyecto. En esta parte de la exposición nos enfocaremos en los puntos claves para llevar a cabo esta reingeniería. Existen 4 puntos claves. El primero trata sobre volver a pensar los fundamentos de lo que la organización hace y por qué lo hace. Lo relevante de este punto es que mediante esto ocurre pueden salir sistemas o procedimientos que sean obsoletos o innecesarios para así llevar a cabo un cambio. Esto trae también una nueva forma de pensar sobre la administración y puede aportar una perspectiva diferente a por qué se hace y cómo se hace. El segundo punto, trata sobre el rediseño radical de la empresa. No una modificación, sino una reinvención de su imagen, lo cual causaría un sistema empresarial basado sobre todo ese proceso de modelo de ingeniería. El tercer punto se requiere resultados importantes.
Con esto se refiere a casos donde se requiere obligatoriamente un cambio. Por ejemplo, si hay una empresa donde para llegar a un departamento se tiene que tratar varias vías, es decir, con varias personas, que ahora se pueda lograr llegar a cabo mediante una sola vía, mediante una sola escala. El cuarto punto, trata de la necesidad de hacer un análisis y cuestionar cada proceso de la empresa. Este debe irse más allá de operaciones y departamentos de la empresa, también a sistemas técnicos y humanos, como también el proceso administrativo y el vínculo de la empresa con el producto y con el ambiente externo. Pasamos ya al capítulo 8 y su primer tema, que es llamado departamentalización por las funciones de una empresa. La empresa debe agrupar las actividades según cada función que tenga. De esto se trata este capítulo. Cada departamentalización funcional es el sistema que más se emplea para organizar actividades y cualquier tarea que presente la empresa. En este vamos a dividir 3 departamentalizaciones de la empresa, los cuales son los siguientes. Primero, que es por territorio. Esto es común cuando las empresas operan en áreas geográficas amplias, como muestra el esquema. La estructura se divide en marketing, personal, compras, finanzas y hasta por regiones y luego el personal de cada una. Departamentalización por grupos de clientes. En este se refleja un interés primario en los clientes. En estas son clave la estructura cuando cada grupo de clientes es administrado por un gerente de departamento. Los gerentes forman una actividad con el fin de atender a los requisitos de los clientes y que estos quieren. La ventaja de este departamento es que alienta el enfoque en las necesidades de los clientes y les da la sensación de que tienen buen proveedor y se desarrollan buenas experiencias, además de que se crea un ambiente de seguridad. Departamentalización por producto. Este se refleja cuando la empresa tiene varias líneas de productos. La empresa y la estructura de esta área permite a la gerencia delegar a un ejecutivo de división una amplia autoridad sobre las funciones de venta, servicio, manufactura, entre otros ámbitos. Como se muestra en el ámbito, se presenta esta estructura dirigida de la atención y los esfuerzos a la línea de producto, facilita además el uso de capital, asigna múltiples responsabilidades y tareas y permite el crecimiento de todos sus productos. Organización matricial, recopilado por Amy Cabral. La esencia de la organización matricial casi siempre es la combinación de modelos de departamentalización funcionales y de proyecto o producto en la misma estructura organizacional. Este tipo de organización es típica en la construcción, en la industria aeroespacial, en marketing, por ejemplo, una campaña publicitaria para un producto nuevo, entre otros. Dentro de las ventajas de la organización matricial podemos mencionar las siguientes. Orientada a resultados finales, se conserva la especialidad profesional, indica la responsabilidad producto-utilidad. Desventajas. Hay conflicto en la autoridad organizacional, posibilidad de desunión entre quienes están al mando, requiere de un gerente eficaz en relaciones interpersonales. Unidades estratégicas de negocio. Las compañías han utilizado una modalidad organizacional que por lo regular se conoce como unidad estratégica de negocio. Empresas bien diferenciadas y establecidas como unidades en una compañía más grande para asegurar que ciertos productos o líneas de productos se promuevan y administren como si cada uno fuese una empresa independiente. En general, para considerarse una unidad estratégica de negocio, una compañía debe cumplir con ciertos criterios específicos. Por ejemplo, tener su propia misión distinta de la de otras unidades de este tipo, tener grupos de competidores definidos, preparar sus propios planes, administrar sus propios recursos en áreas clave y tener un tamaño apropiado, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Obviamente, el principal beneficio de utilizar una organización de este tipo es asegurarse de que el producto no se perderá, entre otros,
en una compañía grande. Conserva la atención y energía de un gerente y de su personal, cuya tarea es dirigir y promover un producto o línea de productos. Así, es una técnica organizacional para conservar la atención y el impulso emprendedor tan característico de cualquier compañía pequeña. De hecho, es un excelente medio para promover el espíritu empresarial que quizá no se encuentre en la compañía grande. Problemas potenciales de las unidades estratégicas de negocio. El enfoque de negocio central es el aprendizaje colectivo de la organización, en especial su capacidad para coordinar sus distintas habilidades de producción e integrarlas en lo que llamaron flujos de tecnología. La asignación de recursos a una unidad estratégica de negocio individual puede conducir a la baja inversión en el enfoque de negocio central que benefician a toda la organización, o puede que los gerentes de algunas unidades estratégicas no estén dispuestos a compartir personal talentoso y lo oculten en lugar de compartirlo con otras. Estructuras organizacionales para el ambiente global. El tipo de estructura depende de una variedad de factores, como el grado de orientación y compromiso internacional. Una compañía puede internacionalizar su operación con solo crear un departamento internacional en sus oficinas centrales, encabezado por un gerente de exportación. Conforme la compañía extienda sus operaciones hacia el extranjero, podrá establecer subsidiarias y, más tarde, divisiones internacionales en varios países que reportarán al gerente a cargo de la operación mundial en la casa matriz, o quizá al director ejecutivo. Conforme sigan creciendo las operaciones internacionales, varios países podrán agruparse en regiones como África, Asia, Europa y América del Sur. Más aún, la división europea o cualquier otra puede dividirse en grupos de países, como los de la Unión Europea, los no pertenecientes a ella y los de Europa Central. La organización virtual. Organización virtual es un concepto un tanto vago que designa a un grupo de empresas o personas independientes vinculadas casi siempre mediante tecnologías de la información. Pueden ser proveedores, clientes y hasta compañías competidoras. Su objetivo es tener acceso al enfoque central de negocio de otra empresa, lograr flexibilidad, reducir riesgos o responder con rapidez a las necesidades del mercado. Las organizaciones virtuales coordinan sus actividades a través del mercado, donde cada parte vende sus productos y servicios. Elección del modelo de departamentalización. No existe un modelo único de departamentalización aplicable a todas las organizaciones y todas las situaciones. Los gerentes deben establecer cuál es el mejor al examinar la situación que enfrentan. La departamentalización no es un fin en sí, sino solo un método para asignar actividades y facilitar el cumplimiento de objetivos. Y como cada método tiene sus ventajas y desventajas, el proceso de selección supone la consideración de las ventajas relativas de cada modelo en cada nivel de la estructura de la organización. Autoridad en línea, recopilado por Brailyn Marte. Autoridad y poder. El poder es un concepto mucho más amplio que la autoridad. Es una capacidad que tienen los individuos o grupos para inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas o grupos. La autoridad en el ámbito organizacional es el poder legítimo que confiere un cargo en una organización. Un derecho inherente a un cargo de ejercer discrecionalidad en toma de decisiones que afectan a los otros. El poder legítimo surge de la posición y se deriva de nuestro sistema cultural de derechos, obligaciones y deberes,
por el cual las personas aceptan una posición como legítima. Los requisitos del poder, según Jeffrey Pfeffer, para tener poder se necesita cubrir 3 aspectos: la voluntad o el interés de ejercer el poder, la habilidad para hacerlo, un cargo en la estructura que lo otorga. Además, Pfeffer menciona 6 características personales que son fuentes del poder: la energía, resistencia y fuerza física, enfoque en el objetivo, sensibilidad hacia los otros, flexibilidad, tolerancia al conflicto, afabilidad y buena predisposición. Según lo anterior, un líder debe ser consciente de sus fuentes de poder. Así conseguirá que las cosas se hagan y, aún más importante, logrará un cambio estratégico. Cuando el poder emana de la experiencia de una persona o grupo, es el poder de referencia, influencia que personas o grupos puedan ejercer en otros porque los demás creen en ellos y sus ideas. El poder también surge de la capacidad que una persona tiene para otorgar recompensas. Por ejemplo, puede conceder o no calificaciones altas. Poder coercitivo: derecho de castigar a un subordinado con el despido o la retención de un aumento de sueldo por falta de méritos. Delegación de poder de decisión o empowerment. Los empleados de todos los niveles en la organización reciben el poder de decidir sin pedir autorización a sus superiores. Tanto la delegación de autoridad como el poder de decisión son cuestión de grado y requieren que los empleados y el equipo acepten la responsabilidad de sus acciones y funciones. Desde el punto de vista conceptual, esto podría llamarse así: el poder debe ser igual a la responsabilidad, o como decían los conocidos principios de Fayol, paridad entre autoridad y responsabilidad. Si el poder es mayor que la responsabilidad, podría ocasionar un comportamiento autocrático del superior que no es responsable de sus acciones. Si la responsabilidad es mayor que el poder, podría ocasionar frustración porque la persona no tiene el poder necesario para realizar la tarea de la que es responsable. La administración efectiva requiere que la delegación del poder de decisión sea sincera, se base en la confianza mutua y se acompañe de información relevante para que los empleados puedan realizar sus funciones. Además, que debe organizarse a personas competentes. Más aún, los empleados deben ser compensados por ejercer el poder de decidir. Concepto de autoridad de línea, personal de staff y autoridad funcional. La autoridad de línea da a un superior una línea de autoridad sobre un subordinado. Existe en todas las organizaciones como una escala ininterrumpible o series de pasos. De ahí surge el principio del escalonamiento. ¿Qué es esto? Cuanto más clara sea la línea de autoridad del máximo cargo gerencial en una empresa para cada subordinado, tanto más clara será la responsabilidad en la toma de decisiones y más efectiva la comunicación organizacional. Como principios del escalonamiento, se hace evidente que la autoridad de línea tenga una relación en la que el superior supervisa directamente a un subordinado. El origen de la relación del personal de staff es de asesor. La función es de quienes tienen una capacidad puramente del personal de staff. Es la de investigar, buscar y dar asesoría a los gerentes de línea. Autoridad funcional. Derecho que se delega a un individuo o departamento para controlar procesos, prácticas, políticas específicas u otros asuntos relacionados con actividades realizadas por personal de otros departamentos. Un cargo de línea puede asignarla a otro cargo de línea o a uno de staff, y es muy importante que se defina claramente para evitar confusiones.
descentralización de la autoridad. El jefe no es el único jefe. La autoridad organizacional es una discrecionalidad conferida a las personas para utilizar su juicio en la toma de decisiones y dar instrucciones. Y la descentralización es el grado en que se distribuye la autoridad para la forma de decisiones en una estructura organizada, al grado de que la autoridad que se delega se descentraliza. La centralización y descentralización son graduales, como se indica en esta figura. Diferentes tipos de centralización. Centralización del desempeño, que se refiere a la concentración geográfica. Un ejemplo sería una compañía que opera en una sola ubicación. La centralización del departamental se refiere a la concentración de actividades especializadas casi siempre en un departamento. Por ejemplo, un solo departamento puede realizar el mantenimiento de toda una planta. La centralización de la administración es la tendencia a restringir la delegación de la toma de decisiones. Los gerentes en la cima de la jerarquía organizacional o cerca de ella observan un alto grado de autoridad. La delegación de autoridad se da cuando un superior otorga criterio a un subordinado para que tome decisiones. Está claro que los superiores no pueden delegar una autoridad que no tienen, ya sean miembros del consejo, presidentes, vicepresidentes o supervisores. El proceso de delegación implica determinar los resultados esperados de un cargo, asignar actividades al cargo, delegar autoridad para cumplir esas actividades, hacer responsable a las personas que ocupan ese cargo de cumplimiento de las actividades. También la recentralización de la autoridad y equilibrio como clave de la descentralización. La recentralización es una centralización de la autoridad que antes estaba descentralizada. Casi nunca es una revocación total de la descentralización, ya que no se retira por completo la autoridad delegada. Esta tiene ventajas y desventajas. 1. Libera a la alta gerencia de parte de carga en la toma de decisiones y obliga a los gerentes de alto nivel a soltar las riendas. Esto es una dificultad, el tener una política uniforme. 2. Promueve la toma de decisiones y la asunción de la autoridad y responsabilidad. Esta aumenta la complejidad de la coordinación de las unidades organizacionales y descentralizadas. 3. Da a los gerentes más libertad e independencia en la toma de decisiones y puede ocasionar la pérdida de cierto control a los gerentes de alto nivel. Organización efectiva y cultura organizacional, recopilado por Fray Perdomo. Evitar errores de la organización mediante la planeación. Para una buena organización es necesario establecer objetivos y una planeación ordenada. Planificación de la organización ideal. La base de la planificación es encontrar una organización ideal que refleje las metas de la empresa en determinadas circunstancias, lo que supone trazar las líneas principales de la organización a considerar. La filosofía organizacional en relación con los gerentes de la empresa, es decir, si las autoridades deben estar tan centralizadas como sea posible o centradas, por así decirlo, como sea posible, o si las operaciones de la empresa deben separarse en divisiones de productos semi-independientes o territoriales, y las relaciones de autoridades derivadas. Ventajas de la planificación organizacional. Planificar la estructura de la organización ayuda a determinar las necesidades futuras de posibles y los programas de capacitación requeridos.
Evitar la inflexibilidad organizacional. Una ventaja básica de planear la organización es evitar la inflexibilidad organizacional. Muchas empresas, en especial las que llevan operando muchos años, se vuelven demasiado rígidas para pasar la primera prueba de una reestructura organizacional efectiva. La capacidad de adaptarse a un ambiente cambiante y hacer frente a nuevas contingencias. Esta resistencia al cambio puede ocasionar una pérdida considerable de eficiencia en las organizaciones. La necesidad de reajuste y cambio. Además de motivos apremiantes para una reorganización, hay ciertas necesidades de reajustes moderados y continuos para evitar que la estructura se estanque. Hacer efectivo el trabajo del personal del staff. El problema respecto al personal de línea y el personal de staff no solo es uno de los más difíciles que la organización enfrenta, sino que también la fuente de una cantidad increíble de ineficiencia. Resolverlo requiere una gran habilidad gerencial, cuidadosa, atendiendo a los principios organizacionales y paciente enseñanza al personal. Comprender las relaciones de autoridad. Los gerentes deben de comprender la naturaleza de las relaciones de autoridad si quieren resolver los problemas entre el personal de línea y el de staff. Siempre que los gerentes consideren al personal de línea y de staff como grupo de personas y de actividades, habrá confusión. Línea y staff son relaciones de autoridad y muchos puestos tienen elementos de ambos. Por parte, la relación de línea requiere tomar decisiones y actuar sobre ella. Por otro lado, la relación de staff supone el derecho de asistir y aconsejar. Es suma, la línea puede decir, pero el staff debe vender sus recomendaciones. Evitar conflictos mediante la aclaración. Una causa importante de los conflictos en las organizaciones es que las personas no comprenden sus funciones y las de sus compañeros de trabajo, sin importar lo bien concebida que ésta puede estar. Una estructura organizacional, todos deben comprenderla para que funcione. La comprensión se asiste materialmente del uso apropiado de organigramas. ¿Qué es un organigrama? Es una descripción precisa de los puntos de especificar las relaciones de autoridad y de información y de establecer metas específicas para puntos concretos. Un organigrama, toda estructura organizacional, por simple que pueda ser, por la mínima simplez que tenga, puede diagramarse, aunque el esquema solo indique que se vinculan los departamentos a lo largo de las principales líneas de autoridad. Ahora bien, teniendo esto en claro, un organigrama indica cómo se vinculan los departamentos a lo largo de las principales líneas de autoridad. Garantizar la comprensión de la organización. Para que la estructura funcione, todos los miembros de una empresa deben comprender su organización, lo que requiere su enseñanza. Como la organización formal se complementa con la informal, los miembros de una empresa deben comprender ambos funcionamientos. Promover una cultura organizacional apropiada. La cultura de una organización también influye en su efectividad y en la forma en que se desempeñan las funciones gerenciales de planeación, organización, integración de personal, dirección y control. Cultura organizacional, modelo general de comportamiento, creencias y valores compartidos entre los miembros de la organización.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escuchar y visualizar este video. Esperamos que el material haya sido de tu agrado y que hayas aprendido lo necesario. Estuvieron exponiendo Lifel Silere-Bours, Diana Hernández, Amy Cabral, Brailyn Marte y Fray Perdomo.